piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ángeles piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera ya del 23 de noviembre. Estamos iniciándola a grabar, pues no tan temprano, pero tampoco creo yo que tan tarde, ¿no? Así es que, pues bien, ahora hay un poquito, sí, de temas de los cuales meditar, de los cuales hacer una reflexión, porque por ahí estuve pensando algunas cosas, incluso recordando algunas otras, y tras hacer memoria un rato sí encontré las referencias, y justamente encontré las referencias exactas de lo que estaba pensando. Pero mejor vamos a ello para que no digan que soy yo el que está inventando, el que se está burlando, el que se está mofando de X o Y situación, sino simple y sencillamente vamos a ver exactamente a qué me estoy refiriendo. Y es que yo ya les había platicado en alguna ocasión de las referencias a este libro que se llama Sinoé el Egipcio. Curiosamente, en esta ocasión lo hemos tomado pues de una página del gobierno del estado de Jalisco. Ahí descargué este libro. No sé de alguna manera si es de una biblioteca pública, pero como tal trae la terminación .gov, ¿no? Entonces, muy probablemente sí es del gobierno de Jalisco, y investigo un poquito más las páginas y después se las comparto, porque este tipo de cosas en donde comparten de alguna manera este tipo de obras de manera legal, pues creo yo que sin importar quién sea el gobernante o el partido en turno, pues es del tipo de cosas que se vale hacerles una mención, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos sirven de alguna manera a todos para, pues para dejar de ignorar algunas cosas que llegamos a ignorar, ¿no? En ocasiones. Así que, bien, vamos a ver qué es lo que dice el libro, pero vamos a ver si empezamos un poquito más atrás. Minea era bien vista entre ellos porque obtuvo enseguida un número y un toro para las carreras del día siguiente. Ardía de la impaciencia por mostrarme su habilidad frente a los mejores toros. Para terminar, me llevó a un pequeño edificio donde vivía solitario el sumo sacerdote del dios de Creta y de los toros. Aquí hacemos una pequeña pausa, y es que en muchas ocasiones, siempre, o bueno, la verdad es que sí, siempre, me han querido vender la idea algunas personas que no son justamente de mi misma fe, que simple y sencillamente a veces las cosas son posibles porque lo desean sin que exista otra, ¿cómo se llama? Otra razón para ello. Simple y sencillamente por el simple hecho de que ellos lo desean, pues las cosas deben de ser posible como si de alguna clase de decreto
se tratara, ¿no? Y es que difícilmente las cosas son así. Nada ocurre sin un decreto, por un decreto nada ocurre sin la voluntad de las personas, sin la voluntad de una sociedad. Porque si no, entonces no estaríamos hablando de una ciudad, de una sociedad, de una república como tal, hablando del modelo de gobierno, sino más bien de una clase de monarquía en donde pues el soberano es eh, alguna clase de, ¿cómo se llaman estos personajes que obligan al que se hagan las cosas? Bueno, ahorita lo vemos. Pero primero que nada vamos a ver qué hemos dicho hasta el momento. Así que le vamos a preguntar a la inteligencia artificial qué es un decreto, ¿no? Para irnos entendiendo exactamente de qué es lo que estamos hablando. Y es que el hecho de que te la pases diciendo yo decreto, yo decreto, yo decreto, y pues a veces me toca decir y yo decreta, ¿no? Dice, un decreto es un acto administrativo o normativo emitido por una autoridad competente, generalmente el poder ejecutivo como un presidente, gobernador o alcalde, para establecer disposiciones legales, reglamentar leyes o tomar decisiones de carácter obligatorio. Tiene fuerza de ley y se utiliza para regular asuntos específicos sin pasar por el proceso legislativo ordinario. Es decir, en pocas palabras, pues porque yo lo digo, ¿no? Características clave, origen, lo emite una autoridad ejecutiva, ejecutivo federal, estatal o municipal. En algunos países requiere refrendo de ministros o secretarios para que sea válido. Ámbito de aplicación puede ser general, afecta a toda la población o particular, dirigido a situaciones específicas. Ejemplo, decretos para emergencias sanitarias, creación de programas sociales o regulación de trámites administrativos, que son normalmente lo más comunes. Decreto de ley emitido por el Ejecutivo, decreto reglamentario desarrollados, detalles de una ley ya aprobada y decreto de urgencia para situaciones críticas, ¿no? Y ya vamos a ver qué es un dictador también, ¿no? Y es que en ocasiones se comportan como si fueran una clase de pequeños dictadores que simple y sencillamente por el hecho de desear algo, esto debe de ser así, sin cuestionarse absolutamente nada, incluso si es legal, ¿no? Lo cual sí, para mí se me sale de toda concepción de civilidad, que normalmente es lo que rige en una sociedad actual, ¿no? Casi todos tenemos el carácter de ser civiles y civilizados ante los derechos de los demás, ¿no? Dice, un dictador es un gobernante que ejerce poder absoluto sobre un estado. Ojo, un gobernante. Pero si tú no gobiernas un estado o una institución o algo que de alguna manera nos ligue, pues no, como que no tendrías ese poder o ese derecho de hacer algo así. Generalmente sin limitaciones constitucionales ni mecanismos democráticos de control. Su autoridad se impone mediante la fuerza, la manipulación o la supresión de libertades básicas y suele perpetuarse en el poder de manera antidemocrática, ¿no? Y así lo hemos visto en muchas ocasiones y creo yo que hay muchos ejemplos que por el momento no es necesario que abordemos. Características principales: concentración del poder, represión sistemática, ausencia de elecciones libres, propaganda y culto a la personalidad y economía clientelar, uso de recursos estatales para premiar lealtades, ¿no? ¿Cómo se establecen? Mediante golpes de Estado, manipulación legal y explotación de crisis.
consecuencias, violaciones masivas de derechos humanos, estancamiento económico y polarización global, ¿no? Y esas son algunas de las características de este tipo de sujetos o de personajes, ¿no? Así es que cuando alguien me dice yo decreto, tranquilo, cálmate, piénsalo dos veces, porque acuérdense que este canal justamente su función es de hablarte precisamente de los medios de defensa, incluso ante este tipo de situaciones que pareciera ser obra de un dictador, ¿no? Aunque a veces ni siquiera relación de ninguna manera llegamos a tener, ¿no? Dice, de la misma manera que el rey era siempre Minos, el sumo sacerdote se llamaba siempre Minotauro, y era el hombre más respetado y temido de toda la isla, hasta el punto que se evitaba pronunciar su nombre y se le llamaba el hombre de la casita de los toros. Minea temía también ir a verle, pese a que no me dijese nada, pero lo leía en sus ojos, de los que ninguna expresión me era desconocida. Dice, el sacerdote nos recibió en una habitación oscura y a primera vista creí columbrar un dios porque estaba delante de un hombre que parecía no ser humano, pero con una cabeza de toro dorada. Después de haberse inclinado delante de nosotros, se quitó la cabeza dorada y nos mostró su rostro. Pero pese a que nos sonrió cortésmente, no me gustó, porque en su rostro inexpresivo había algo duro y cruel, y no pude explicarme esta expresión, porque era un hombre bello, de tez bronceada y nacido para mandar. Y hasta el momento creo yo que hablando de sacerdotes es la primera vez que escucho algo así de uno de ellos. La verdad es que a nivel personal, y estoy hablando únicamente de los cristianos y de mi círculo, la mayoría no son así. Dice, Minea no tuvo necesidad de darle explicaciones porque él conocía ya su naufragio y sus aventuras y no hizo preguntas ociosas, sino que me dio las gracias por la bondad de que había dado pruebas con respecto a Minea y por lo tanto para concreta y su Dios. Y añadió que en mi albergue me esperaban numerosos regalos de los que estaría seguramente contento. No me preocupó mucho de los regalos, le dije, porque para mí el saber es más preciso que el oro. Y por esto he viajado por numerosos países para aumentar mis conocimientos y me ha facilitado con las costumbres de Babilonia y de los hititas. Por eso espero conocer también el dios de Creta, sobre el cual he oído relatos maravillosos y sé que ama a las vírgenes y a los muchachos irreprochables, al contrario de los dioses de Siria, donde los templos son casas del genocidio y en que las oficinas que lo ofician sacerdotes castrados, ¿no? Y aquí vamos a hacer una pausa también para ver otro asunto. Vamos a preguntarle a la inteligencia artificial qué son los eunucos y en qué partes de la Biblia aparecen, ¿no? Porque, o sea, cuando hacen ese tipo de referencias, por supuesto que la entiendo, sé exactamente de qué están hablando. Lo que no les entiendo a veces a lo mejor es el contexto, ¿no? Porque vaya, creo yo que hablando de sacerdotes, pues a mí no se me haría familiar o por lo menos algo que yo haya escuchado, ¿no? Esther 2:3, 14 al 15 dice, Egea, eunuco del rey Asuero, supervisa el harén y prepara a las mujeres para presentarse ante el monarca.
Daniel 1, 3 al 7, ¿no? Apenas, jefe de eunucos de Aspenas, jefe de eunucos de Nabucodonosor, entrenaba a jóvenes hebreos como Daniel para servir en Babilonia. Isaías 56 del 3 al 5, Dios promete aceptar a los eunucos fieles. No diga el eunuco, soy un árbol seco, les daré un nombre eterno. Esto contrasta con la exclusión ritual de Deuteronomios 23:1. Ok. Significado tecnológico, inclusión bis exclusión, Levíticos 21:20, los sacerdotes eran excluidos del culto por defecto físico. Isaías y el Nuevo Testamento rompen esta barrera enfatizando que la pureza espiritual trasciende lo físico. El celibato voluntario prefigura la entrega total a Dios como en el monasticismo cristiano. El eunuco etíope representa la expansión del cristianismo más allá de Israel, incluso a personas marginadas, ¿no? Y es que justamente este tipo de cosas y de textos los sacaron de alguna manera de contexto y asimismo se autorrepresentan como estos personajes, los eunucos. Jesús menciona 3 tipos de eunucos: los que nacieron así, los que fueron hechos por los hombres, que es mediante castración forzada, y los que hicieron a sí mismos para el reino de los cielos, celibato voluntario, ¿no? Nuevo Testamento, Felipe bautiza a un eunuco etíope, alto funcionario de la reina Candace, quien leía el profeta Isaías. Este episodio simboliza la inclusión del evangelio en todas las naciones y condiciones sociales, ¿no? Así es que, pues ya más o menos tienen idea de que eran hombres castrados física o simbólicamente, que en la antigüedad ocupaban roles específicos en cortes reales, templos o administraciones. En la Biblia, su presencia refleja tanto su función social como enseñanzas espirituales, ¿no? Así es que, pues bien, yo creo que por hoy ahí lo vamos a dejar. Si era necesario este contexto, porque con sorpresa llegué a ver quienes a lo mejor se autopercibían así, y está bien, digo, si así se autoperciben, pero que vaya, si es algo que les pasó y de alguna manera que los marcó, que no busquen hacerle exactamente lo mismo a los demás, ¿no? Así que con esa reflexionada vámonos a editar y a subir el video, ¿no? ¡Vámonos! ¡A la cresta! ¡Vámonos!